One Story, 74. El Mesías venidero en el Antiguo Testamento. Hay muchas huellas del Mesías venidero, Jesucristo, en el Antiguo Testamento. De hecho, podríamos decir que todo el Antiguo Testamento es la historia del Mesías venidero, Jesucristo. Dios creó los cielos y la tierra por amor a su pueblo del reino, al cual finalmente salvaría por medio de Jesucristo. Las personas que Dios salvó a través del juicio del diluvio y del arca de la gracia también señalaban hacia la obra redentora de Jesucristo, quien es Dios mismo. No debemos quedarnos en Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés o Josué. Vimos que la bendición que Dios le dio a Abraham no era una bendición terrenal, sino el Evangelio. En la vida de Isaac, la justicia revelada no era propia de él, sino que apuntaba a aquel que obedecería como un cordero. A través de la vida de José, pudimos ver en sustancia la venida de Jesucristo. Y la salvación a través de Moisés no era el final, ni la tierra de Canaán a la cual entraron bajo la dirección de Josué era el cumplimiento definitivo del reino de Dios. El reposo que Josué les dio no era el verdadero reposo. Por eso, debemos avanzar más allá del Pentateuco, pasando por los libros históricos, los escritos y los profetas, hasta encontrarnos con Jesucristo, quien es el verdadero centro de las Escrituras. Después de resucitar, Jesús explicó a los discípulos en el camino a Emaús lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y por todos los profetas. Y antes de ascender al cielo, se apareció a sus discípulos y les dijo: esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento se divide en los libros históricos que comienzan con la ley de Moisés, los escritos que comienzan con los salmos y los libros proféticos, y al final, todos ellos hablan acerca de Jesucristo. Pero todo esto son sombras y fragmentos. Todavía no hemos visto la sustancia. Así que, comenzando desde el Pentateuco, pasando por los libros históricos, los escritos y los libros proféticos, las personas y los acontecimientos van armando poco a poco la figura de Jesucristo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo, quien es la sustancia, vino a este mundo y reveló todo con claridad. Es como una obra de sombras. Para aquellos que ya conocen la verdadera figura, no es difícil adivinar el nombre detrás de la sombra. Pero por más clara que sea la sombra, quienes no conocen la sustancia no pueden identificar con certeza lo que ella señala. Por eso Pablo, aunque conocía muy bien el Antiguo Testamento, no creyó en Jesucristo hasta que lo encontró en el camino a Damasco. Entonces algo como escamas cayó de sus ojos, y comprendió que Jesucristo era verdaderamente el Salvador y el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Desde ese momento, comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, aunque podemos intuir las imágenes mostradas en el Antiguo Testamento, solo cuando nos encontramos con Jesucristo, la sustancia revelada en los Evangelios, podemos comprender su verdadero significado. La identidad del Mesías venidero. Así como Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra, el Mesías vendrá como esa misma palabra. Él estaba con Dios en el principio, designado antes de la creación, y cuando Dios puso los cimientos de la tierra, Él estaba allí como el Creador, deleitando a Dios día tras día. Él es el pacto inmutable de Dios, y traerá el nuevo pacto. Cumplirá los pactos que Dios hizo con Abraham, con Moisés y el pueblo, y con David. Vendrá como un rey de justicia y de paz, como Melquisedec, pero también como un rey humilde y como sacerdote. Como Moisés, será líder, profeta, sacerdote y salvador. Como Job, será íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él es el Hijo de Dios, y vendrá como la puerta del tabernáculo, la entrada al santuario y el velo protector, representando vida, realeza, sufrimiento y pureza. Vendrá como Emmanuel, como el Señor, como el Hijo del Hombre, como el pastor, como el árbol de la vida, como el retoño justo, como una ramita de cedro,
y como la roca cortada sin manos que aplasta todas las cosas. Vendrá como la luz verdadera para iluminar al mundo. Sin embargo, Él vendrá como un siervo, y, al igual que la cubierta exterior del tabernáculo, no tendrá belleza ni majestad que nos atraiga hacia Él, ni apariencia que deseemos. Será despreciado y rechazado, un hombre de dolores, experimentado en sufrimientos, y no lo estimaremos. Será traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cada cual se ha apartado por su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aunque será oprimido y afligido, no abrirá su boca, será llevado como un cordero al matadero, y como una oveja ante sus trasquiladores, enmudecerá y no abrirá su boca. Antes del nacimiento del Mesías venidero. Como Isaac, su venida será anunciada incluso antes de su nacimiento, y recibirá su nombre de antemano. Como los mensajeros del Señor, será enviado por Dios. Como Rebeca, irá voluntariamente a un mundo completamente diferente. Como José, renunciará a la posición más honrada y descenderá al lugar más bajo, incluso hasta la muerte. Como Tamar, dejará la posición más bendecida y descenderá al lugar más bajo y despreciado. El nacimiento del Mesías venidero. Nacerá como la simiente de la mujer, un hijo único como Isaac, del cuerpo de una virgen, y, como Isaac y José, nacerá mediante un nacimiento imposible. Vendrá de la tribu de Judá, será descendiente de Isaí, llevará el reinado de David, como descendiente de David, y nacerá en Belén de Judea. La preparación para la vida pública del Mesías venidero. Al igual que los bebés en tiempos de Moisés que enfrentaron la muerte, también él estará en peligro de morir siendo un niño. Así como Israel descendió a Egipto guiado por Jacob, él también descenderá a Egipto, y, como los israelitas que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, él también subirá de Egipto. Así como los israelitas cruzaron el Mar Rojo, entraron en el desierto y recibieron el bautismo, él también será bautizado en el desierto. Como Israel fue probado y formado en el desierto, él también pasará por pruebas y formación, pero, como Moisés, rechazará el poder y la gloria de este mundo. Y, como Noé, Abraham y José, obedecerá plenamente a Dios, y como Isaac y José, recibirá el amor especial del Padre Dios. El ministerio del Mesías venidero. Caminará con Dios como Enoc. Como Abraham, establecerá un reino de justicia y rectitud. Así como todos se convirtieron en pecadores por la desobediencia de un solo hombre, Adán, él traerá vida a todos mediante su obediencia perfecta. Vendrá como el pan sin levadura de la Pascua, el pan de aflicción, el maná, el pan de vida en el desierto, y el pan de la presencia en el tabernáculo. Como el agua en el desierto, como la roca en el desierto, como la novilla roja, purificará la impureza. Será como la puerta del tabernáculo, el camino hacia Dios, una puerta grande sin umbral, pero la única vía. Conforme a la ley, será el sumo sacerdote sin defecto que declara justos a los pecadores. Como José, confrontará y reprenderá el pecado y será odiado y envidiado por ello. Su sufrimiento será como el de Job, inmerecido. Como la sabiduría en los proverbios, clamará en las calles y en las plazas, y hablará en parábolas. El pueblo de Dios, sus hijos, volverá a él, pero muchos otros no escucharán y se apartarán. Despreciarán la corrección de la sabiduría y rechazarán su reprensión. Al final, vendrá el juicio. Entonces buscarán a Jesucristo, la verdadera sabiduría, pero cosecharán el fruto de sus hechos. Como José, no pecará ni siquiera mientras sirve como siervo de Dios. Como David, será traicionado por un amigo. Como José, será vendido por el precio de un esclavo. Sus vestiduras serán repartidas y se echarán suerte sobre ellas.
Será acusado falsamente por testigos mentirosos, y aunque no habrá cometido ningún mal, será condenado y llevado al lugar de la muerte. Sin embargo, será la piedra rechazada que llegará a ser la piedra angular, y como Abraham y Rebeca, poseerá la puerta de sus enemigos. En el Antiguo Testamento, Israel es considerado la esposa de Dios. El amor de Dios por Israel es como el amor abrumador y consumado de Salomón por la mujer sunamita, oscurecida por el sol. A los ojos de Dios, Israel es tan hermosa que no hay defecto en ella. No es que Israel fuera verdaderamente perfecta, sino que era la gracia de Dios, como Sem y Jafet cubriendo la desnudez de Noé, la que cubría el pecado y la vergüenza de su pueblo. Y como Isaac, recibirá como esposa solo a aquellos que el Padre le envíe. La obra expiatoria del Mesías venidero. Será condenado como Job por sus amigos que lo acusaron injustamente, pero como Job que perdonó y oró por ellos, él también perdonará e intercederá por sus acusadores y enemigos. Como Asec, cargará la leña para su propia muerte. Como José, será colocado entre dos criminales en el lugar de la muerte, y como José, verá la restauración de uno y la muerte del otro. Como Abel, será asesinado en el campo. Como el macho cabrío expiatorio, morirá en el desierto. Como la serpiente de bronce en el desierto, será levantado en alto. Como las vestiduras de piel que Dios hizo para Adán y Eva, y como el oro que recubría la madera de acacia en el tabernáculo, cubrirá la vergüenza de los pecadores mediante su muerte y su obra expiatoria. Tendrá sed y le darán hiel y vinagre. Sus manos y sus pies serán traspasados. Será objeto de burla y desprecio. Será abandonado por Dios, pero sus huesos no serán quebrados. Será colgado en un madero como un criminal, pero no permanecerá allí toda la noche. Como un cordero sin defecto, será ofrecido en sacrificio completo. Como el arca, soportará la ira de Dios en lugar del pueblo escogido por Dios. Así como el altar de bronce se utilizaba para ofrecer expiación por los pecados del pueblo, él será ofrecido como el sacrificio perfecto de expiación. Como el cordero de la Pascua sacrificado por el pecado del pueblo, su sangre será derramada como señal de vida. Como el propiciatorio, salvará a los pecadores de la ira de Dios. Así como un pecador que se refugiaba en una ciudad de refugio quedaba libre tras la muerte del sumo sacerdote, él liberará al pueblo de Dios mediante su muerte. Como Judá, que se interpuso entre aquel que debía morir y quienes buscaban matarlo, él será el mediador. Como los machos cabríos ofrecidos en el día de la expiación, será el sacrificio de expiación cuya sangre cargará con los pecados del pueblo. Y al final, encomendará su espíritu a Dios. La sepultura del Mesías venidero. Como Isaac y José, y como el profeta Jonás, permanecerá en el lugar de la muerte. Después de morir, estará con los malvados en su muerte, pero será sepultado con los ricos. La resurrección del Mesías venidero. Así como los israelitas salieron del Mar Rojo, resucitará en la fiesta de las primicias, cumpliendo la promesa de la resurrección. Como en la bendición dada a Abraham y a Jacob, y como se vio en la vida de José, será el canal de bendición por medio del cual todas las naciones recibirán el don de la vida eterna. La ascensión del Mesías venidero. Como Enoc, ascenderá sin ver la muerte. Como José, se levantará desde el lugar más bajo y maldito hasta el lugar más alto de honor. Como Mardoqueo, será exaltado del borde de la muerte a un lugar segundo solo después del rey, recibiendo tanto honor como amor. Como Job, quien fue el hombre más grande entre los orientales, pero cayó en desgracia para luego ser restaurado con una doble bendición, él restaurará todas las cosas y se sentará a la derecha de Dios. Entonces, en Pentecostés, Dios derramará el Espíritu de Cristo. La segunda venida del Mesías. El pueblo de Dios anhelará el regreso del Mesías. Él volverá con el sonido de trompeta en la fiesta de las trompetas, trayendo el fin de las labores del pueblo de Dios. Así como el día de la expiación traía el perdón de todos los pecados del año anterior,
Él traerá el perdón eterno para los pecados del pueblo de Dios. Y así como la cosecha de grano se recogía y almacenaba durante la fiesta de los tabernáculos, Él recogerá a su pueblo en el reino de Dios y les dará descanso. A lo largo del largo y sinuoso recorrido del Antiguo Testamento, no nos hemos quedado solamente en la historia de Israel. No ha terminado en sus vidas personales ni en su travesía como nación. A través de sus vidas, su historia y los acontecimientos que se repetían una y otra vez, hemos sido guiados a trazar la figura del Mesías venidero, Jesucristo. Desde el mismo principio en Génesis, vimos destellos de Jesucristo, el Mesías. Y a medida que avanzamos por cada libro del Antiguo Testamento, su imagen se fue haciendo cada vez más clara, pieza por pieza. Ahora, habiendo seguido las señales de su venida, avanzamos más allá de lo que fue revelado hacia la realidad del Mesías que ha de venir. Nos dirigimos ahora al Nuevo Testamento. Nos dirigimos a los Evangelios. En el tiempo de Dios, el Mesías, Jesucristo, ya estaba en la cruz en el momento mismo de la creación, y ya estaba sentado a la diestra del trono de Dios. Esta es esa historia, la tan esperada historia del Mesías venidero, la historia de aquellos que esperaron pacientemente ver y encontrarse con aquel que habría de venir en sustancia. Y ahora, el recorrido continúa en el Nuevo Testamento, para encontrarnos con Jesucristo, quien ha venido en realidad.